Hermanos, Dios les bendiga. Es un gusto saludarles. Estamos muy agradecidos con el Señor de volver a reunirnos un domingo más para adorar a nuestro buen Dios. Les damos la bienvenida a todos aquellos que se conectan hoy para escuchar la palabra del Señor. Para todos aquellos que nos acompañan hoy, sean todos bienvenidos, amigos, amigas que están hoy presentes y la iglesia en general, sean todos bienvenidos. Hoy estamos reunidos aquí, mis hermanos, para adorar a nuestro buen Dios. Hemos dispuesto de un tiempo para Él. Y el Señor se agrada ciertamente que nosotros dispongamos de un tiempo para adorar su bendito nombre. Así que, antes de orar y pasar a cantar al Señor, me gustaría que me acompañen para que juntos podamos leer la palabra de Dios en el Salmo 24. Así que si son tan amables, abramos nuestras Biblias en el Salmo 24 para leer la palabra del Señor para nuestra lectura congregacional. Así que hoy leeremos en el Salmo 24. Dice así el Salmo 24, versículo 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su santo lugar? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. El versículo 7 dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotros, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de gloria. Ciertamente este versículo, hermanos, nos presenta al limpio y puro de corazón, el que habita constantemente en la presencia de Dios porque es Dios mismo. Este versículo nos anuncia al Rey de gloria. Y hoy estamos reunidos ciertamente para adorar a nuestro buen Rey de gloria, Jehová el fuerte y poderoso, Jehová el valiente, Jehová nuestro eterno y buen Dios. Así que quisiera yo pedirles que me acompañen a una corta oración para que juntos después podamos adorar a nuestro buen Dios. Acompáñenme y inclinemos nuestros rostros y oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por este día que tú nos permites reunirnos hoy. Queremos reconocer tu grandeza, reconocer tu gloria. Queremos reconocer, Señor, como el buen Dios que eres, Señor. Te reconocemos delante nuestro, Señor. Te damos gracias a sí mismo porque tú nos hayas permitido reunirnos hoy un domingo más para escuchar tu palabra. Te damos gracias por guardarnos, te damos gracias por cuidarnos durante toda esta semana, Señor, y te damos gracias por atraernos a ti cada día más. Asimismo, Señor, antes de hacer alguna petición, yo quisiera presentarme delante de ti para pedir perdón por los pecados de tu iglesia, Señor. Y traemos delante de ti a toda la iglesia, Señor, para presentarnos delante de ti y pedirte perdón por nuestras debilidades. Perdónanos, oh Señor, si hemos fallado. Perdónanos, oh Señor, si hemos pecado. Perdónanos, oh Dios, nuestras debilidades y ten misericordia y compasión de nosotros, oh Señor. No alejes a tu Santo Espíritu de nosotros. No alejes tu presencia de nuestras vidas. Oh Dios mío, ten misericordia de nuestras debilidades. Ayúdanos a sí mismo a cambiarlas, a transformarlas. Ayúdanos a abandonarlas, bendito Señor, porque ciertamente muchas veces nos alejamos de ti porque no abandonamos aquellas cosas, Señor, que atentan contra tu palabra y atentan directamente contra ti y nuestra integridad y la integridad de la iglesia, Señor. Te rogamos asimismo
que escuches ahora nuestras peticiones, Señor. Te rogamos y te pedimos, Señor, en especial por el predicador, por esta persona que va a traer tu palabra, Señor. Rogamos para que tu palabra sea viva y eficaz y atraviese nuestra alma y nuestro corazón, Señor. Llama a aquellos que escuchan al arrepentimiento, Señor. Llama a aquellos que no te conocen y atráelos hacia ti, bendito Señor. Que aquellos que no te conocen, Señor, puedan hoy conocerte, Señor. Atráenos hacia ti a todos, bendito Dios. Habla a nuestras vidas y habla a nuestros corazones, oh bendito Señor. Te pedimos asimismo que nos bendigas y nos edifiques y arraigues nuestra vida más en ti, bendito Señor. Te adoramos y te alabamos, Señor, y te damos las gracias por este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. Acompáñenme entonces ahora para que juntos podamos adorar a nuestro buen Rey de Gloria. Que el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos. Esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad.
cada día tu nombre bendeciré. Morar en tu gloria y esplendor, en tus maravillas meditaré, de tu gran poder proclamaré, de tu salvación diré y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Las generaciones te cantarán, tu misericordia alabarán. Cantaremos juntos del Salvador, y del pecado nos libró. Tú llenas nuestras vidas, por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande, digno de eres grande, Dios, nadie como tú. Porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Eres grande, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Así es, Señor, grande eres tú. Amén. Damos gracias a Dios por este tiempo de alabanza, por este tiempo de oración. Damos gracias a Dios una vez más por este domingo que nos permite reunirnos. Sean todos bienvenidos a nuestro culto online. Dios ha sido bueno, ha sido misericordioso con nosotros y ahora nosotros debemos disponer nuestros corazones para escuchar su palabra y recibirla con todo nuestro corazón. Como ustedes saben, estamos estudiando el Evangelio de Mateo y el día de hoy seguimos abarcando el capítulo 11 del Evangelio de Mateo y me corresponde los versículos del 20 al 24. Así que quiero invitarles a que puedan abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, versículos del 20 al 24, donde vamos a estar considerando un texto bastante fuerte por el contenido que tiene, y espero que Dios pueda hablar a cada una de nuestras vidas, así como ha hablado a la mía, y que su palabra que el Señor envía pueda
hacernos dar el fruto en nuestros corazones, por lo cual el Señor le ha enviado. Amén. Así que le invito para que vaya conmigo al Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, versículos 20 al 24. Dice la palabra de Dios: Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Hasta ahí la lectura bíblica. Acompáñenme a orar. Amado Dios y Padre nuestro, una vez más te damos gracias por tu palabra. Gracias porque en ella tú nos revelas tu voluntad, tú nos revelas tu carácter, Señor, y lo que tú demandas de nosotros también. Yo te ruego, Señor amado, que tú me ayudes a compartir esta palabra, este mensaje con mis hermanos. Bendito Señor, que esta palabra pueda, Señor, hablar a nuestras vidas. Bendito Señor, una vez más, bendícela, bendice tu palabra, bendice tu pueblo, y ponemos todo en tus manos, en el nombre de Jesús y para la gloria de tu nombre. Amén. Amén. Bien, mis queridos hermanos, el evangelista Mateo, en repetidas ocasiones a través de su evangelio, ha venido mencionando que Jesús recorría toda la ciudad de Galilea, enseñando, predicando y sanando enfermos. Esto nosotros lo podemos ver a lo largo de casi todo el libro, el Evangelio de Mateo, desde el capítulo 4, el capítulo 9, el capítulo 11. Estas ciudades que estaban situadas alrededor del mar de Galilea, sin duda alguna habían sido testigos de los innumerables milagros y hechos portentosos que nuestro Señor Jesucristo había realizado. Seguramente muchos de ellos escucharon muchas de sus enseñanzas mientras Cristo estuvo en esta tierra. Pero es evidente por lo que nos narra aquí Mateo, por lo que tenemos en el texto del día de hoy, que aquel pueblo que vio tantas señales mesiánicas, aquel pueblo que escuchó al mismo Cristo predicar el Evangelio, permaneció indiferente frente al gran despliegue de poder y gracia del Mesías. Por esta razón, a partir de este relato, vemos cómo Mateo deja notar un cambio en el acercamiento del Señor Jesucristo a quienes él estaba ministrando la palabra. Este cambio nosotros lo podemos observar en el versículo 20 con el uso del vocablo que aparece aquí en este primer versículo, cuando dice que entonces comenzó. Ese entonces marca un precedente. Esta expresión es una fórmula literaria usada por Mateo para señalar un nuevo giro en el ministerio de Jesús. Después del Señor venir mostrando su poder, de venir mostrando su misericordia, su gracia, y también después de venir hablando de un modo profundo tocante a la perversidad de la generación de su época, el Señor Jesús comienza a redarguir y a reprender las ciudades de los alrededores de Capernaum. ¿Por qué? Debido a su rechazo al mensaje proclamado tanto como por Cristo como por Juan el Bautista. La palabra aquí, reconvenir, tiene un término bastante fuerte, y esta palabra significa reprochar, reprender, exhortar. Estas ciudades habían sido expuestos durante siglos a la proclamación del mensaje de los cielos, a la proclamación del mensaje de Dios. Dios había hablado por medio de sus profetas, por medio de la ley dada a Moisés, por medio de Cristo, quien es el Dios encarnado, y estos habían rechazado una y otra vez este mensaje.
Es por eso que el Señor en este punto empieza a reprocharles, a reprenderles, a exhortarles debido a su rebeldía y a su rechazo a este mensaje. Y obviamente rechazar el mensaje del Evangelio conlleva grandes consecuencias, que lo vamos a mirar más adelante. Saber esto es muy importante, mis queridos hermanos, porque a partir de aquí empieza como una línea divisoria entre lo que precede y lo que sigue en este Evangelio de Mateo. Y yo le he puesto como título a este mensaje: a mayor privilegio, mayor responsabilidad y consecuencias, para todos aquellos que les gusta tomar nota. A mayor privilegio, mayor responsabilidad y consecuencias. Y he estructurado este mensaje de la siguiente manera. En el primer punto estaremos viendo un llamado de advertencia. En el segundo punto, la comparación de estas ciudades. Y en el tercer punto, las terribles consecuencias. Amén. Entonces, damos paso entonces a este primer punto, un llamado de advertencia. El versículo 21 y el versículo 22 dice el Señor: ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Al leer este texto nos debe surgir una pregunta. ¿Por qué Jesús empieza a reprochar, a exhortar a estas ciudades? Cuando nosotros leemos el Evangelio de Mateo desde el capítulo 1, podemos notar cómo Jesús empezó su ministerio predicando específicamente en estas tres ciudades: Corazín, Betsaida y Capernaum. Según el relato de Mateo, Jesús no solo empezó predicando, sino que el Señor venía enseñando y haciendo milagros en estas ciudades, mostrando señales portentosas de quién era Él. Estos pueblos entonces han sido testigos del ministerio público de Jesús. Ellas habían escuchado al Rey de los predicadores, al Maestro de los maestros, es decir, a Jesús mismo. Pero tal parece que estas tres ciudades no les importó. Más bien lo rechazaron. Rechazaron no solamente el mensaje que Cristo traía, que era un mensaje del cielo, sino que también lo rechazaron a Él como Mesías. Y quizás alguno diga o pueda llegar a estar pensando, bueno, tal vez no todos de estas ciudades llegaron a ser testigos oculares de las cosas que Jesús realizó en estas ciudades. Pero al menos y muy seguramente, muchos de ellos escucharon hablar de lo que Cristo venía haciendo. Muy seguramente algún familiar, algún conocido llegaba a casa y contaba y decía: mira, otra vez Jesucristo realizó un gran milagro, una gran señal en la ciudad. O tal vez, mira, Jesús proclamó un tremendo mensaje, dio una tremenda enseñanza en la ciudad. Pero de alguna manera u otra, todas esas ciudades y sus alrededores habían sido testigos, si no oculares, por lo menos habían escuchado acerca de lo que Cristo venía haciendo. Pero vemos que aún así estas tres ciudades, a pesar de haber sido testigos, habían hecho caso omiso al mensaje del Evangelio. Ahora, déjenme hacerles una pregunta a ustedes que me ven y que me escuchan, mis hermanos y mis amigos. ¿Es que tú has sido testigo de algún milagro de Jesucristo? ¿Cuántas veces has sido expuesto tú al mensaje del Evangelio? Seguramente no es la primera vez que lo escuchas. Seguramente tú no has presenciado un milagro extraordinario como una sanidad, como un levantarse de un paralítico o incluso de una resurrección de un muerto, ¿verdad? Tú tal vez no has sido testigo de esto, pero seguramente tú conoces a algún familiar, algún amigo que antes tenía una vida muy desordenada y pecaminosa, alejada completamente de la voluntad de Dios, y cuando el Señor llegó a su vida, cuando el Señor visitó su casa, todo cambió. Ahora este hombre ama a Dios, su vida ha sido transformada, él es fiel a su esposa, ama su hogar, ama a su familia, ama a Dios por sobre todas las cosas y ha abandonado aquellos vicios de pecado que antes tenía.
Posiblemente habrás dicho, wow, te habrá sorprendido el testimonio de esta persona y has dicho, wow, cómo ha cambiado fulanito o cómo ha cambiado fulanita desde que dice ser cristiano. ¿Sabes algo? Un verdadero milagro de Jesús no es tal vez resucitar a un muerto, aunque lo es. No es tal vez dar vista a un ciego, ese es un milagro tremendo. Pero el milagro más grande que el Señor puede hacer en la vida de un hombre es transformar su corazón. Es transportarlo de muerte a vida, de las tinieblas a la luz admirable de su evangelio. Eso es el milagro más grande que el Señor puede hacer en la vida del hombre. Por otro lado, quizás alguien ya te haya compartido el mensaje del evangelio. O tal vez hoy por primera vez tú estás siendo expuesto a escuchar este mensaje del Evangelio de Jesucristo, pero aún así tú continúas o decides vivir con tu vida normal, alejado de la voluntad de Dios, lleno de pecado, lleno de infidelidad, de fiestas, en borracheras, en vicios. Sigues teniendo hábitos pecaminosos tal vez como el chisme, la calumnia, la envidia. Tal vez estás engañando a muchas personas, tal vez estás teniendo falta de perdón en tu corazón o amargura que guardas en tu corazón, de tal manera que tú no has tenido un arrepentimiento, nunca un arrepentimiento sincero, porque todo esto que yo te he mencionado es pecado delante de Dios. Tal como les pasaba a estas ciudades mencionadas en el texto. Mi querido amigo, mi querido hermano que me escuchas hoy, ¿sabes por qué Jesucristo empezó a exhortar a estas ciudades del texto aquí mencionadas? Nos dice el versículo 20, claramente, porque ellos no se habían arrepentido. El Señor sabía que estas ciudades vivían de esta manera pecaminosa. Claro que sí, Él lo sabía. De hecho, el mundo entero tiene patrones de vida pecaminosa en sus vidas. Y a menos que no se arrepientan, a menos que no vengan de rodillas a la cruz de Cristo reconociendo su pecado, reconociendo su maldad, nada de esto va a cambiar y seguirán sus vidas de la misma manera. De la misma manera. Pero entonces, si nosotros leemos bien el texto aquí, dice que el Señor les empezó a reprender por la incredulidad y la dureza de su corazón. Ellos eran duros de corazón, rechazaron el mensaje del Evangelio. Yo no sé cuántas veces tú has escuchado el mensaje del Evangelio, tal vez has escuchado predicaciones, enseñanzas, tal vez te has sentido confrontado con alguna de ellas, pero nunca te has arrepentido. No sé cuántas veces incluso has ido a una iglesia, has sido expuesto, has escuchado un sermón en vivo y en directo. Has escuchado la palabra de Dios llamando, redarguyendo tu corazón, pero tú no te has arrepentido. Seguramente, yendo más lejos, eres miembro de una iglesia, de una congregación cerca de ti, pero aún así tú continúas tu vida con los mismos patrones de pecado que antes tenías. Yo te invito a que tomes en cuenta la advertencia de estas ciudades, Corazín, Betsaida y Capernaum. Mira cómo ellas eran duras de corazón. A pesar de que estaban presenciando la visitación de Dios, observando los milagros, escuchando la predicación, el mensaje por boca de Jesucristo, ellos continuaron duros en su corazón y esto fue lo que les llevó al Señor Jesucristo a darles una advertencia y decirles, ¡ay de ti! ¡Ay de ti! Quizás te la está dando hoy a ti en este día, te está dando una advertencia. Sabes, mi querido amigo, mi querido hermano, una de las realidades que nos muestra el Evangelio es que la indiferencia, la incredulidad y el pecado en el corazón del hombre lo llevarán a una condenación eterna para siempre, alejado de Dios. Amada iglesia, si tú has sido testiga de la obra de Dios en tu vida, alrededor de ti, has visto cuánta misericordia has recibido de Dios cada día, cuánto amor demostrado en la cruz del Calvario al Cristo morir por ti en la cruz. Yo te invito a que no seas indiferente, a que no pierdas el enfoque de lo que Cristo es y lo que Él hizo por ti y por mí en esa cruz. No seamos indiferentes, amada iglesia.
Lo único que Jesús espera de las personas que escuchan el mensaje del Evangelio y que son testigos de su gran bondad es que se arrepientan. Digo esto porque a muchos, les ha causado admiración, asombro el ver la obra de Cristo en alguna vida transformada, como yo decía al principio, de algún familiar o de algún amigo. Pero, esto no te ha llevado a que tú te arrepientas. Simplemente has admirado la obra de Dios. Te agrada escuchar las predicaciones, te agrada escuchar de Cristo, pero no hay arrepentimiento sincero en tu corazón. No hay arrepentimiento por tus pecados. Tú no crees en Cristo verdaderamente. Pero estas tres ciudades que habían escuchado el mensaje del Evangelio, habían firmado una declaración de muerte al haber rechazado al Hijo de Dios. Y espero que no te pase a ti lo mismo. Lo que el Señor espera hoy de ti es que sus milagros, es que su Evangelio no solamente causen admiración y asombro, sino que lo que el Señor quiere es que causen en ti arrepentimiento, un arrepentimiento genuino, porque dice la Escritura que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Mira lo que dice allí, te invito a que abras tu Biblia en Proverbios capítulo 28 versículo 13. Dice ahí, quien encubre sus pecados jamás prosperará, quien los confiesa y los deja hallará perdón. En otras traducciones dice, quien nos confiesa y se aparta, hallará perdón. Pero mira, si tú estás encubriendo tu pecado, si tú aún persistes en pecar, jamás vas a prosperar. Y no estamos hablando de una prosperidad económica, sino de una prosperidad espiritual. No habrá cambio en tu vida, seguirás siendo la misma persona, amargada, llena de pecado, llena de envidia, llena de rencores, no vas a prosperar. Pero si tú confiesas tus pecados y te apartas, hallarás el perdón de Dios. Y al hallar el perdón de Dios, entonces hallarás la paz en tu corazón y podrás vivir en paz con las personas que te rodean, aún con tus enemigos, si los tienes. El arrepentimiento, entonces, es la base esencial para todo aquel que desee vivir una vida de comunión con Dios. Hay personas que dicen, yo amo a Dios. Yo tengo una relación con Dios, yo me levanto, yo oro. Pero cuando vemos los frutos en la vida de esas personas, vemos que verdaderamente están alejados de Dios, porque continúan con sus patrones de pecado. Nosotros podemos ver esto a lo largo de toda la Escritura, aquí mismo en este Evangelio de Mateo. Lo que el Señor quiere es que tú te arrepientas. Vemos cómo Juan el Bautista empezó su ministerio predicando el arrepentimiento. Los apóstoles predicaron un mensaje de arrepentimiento. Nuestro bendito Salvador Jesucristo, cuando empezó anunciando el Evangelio, anunciaba el arrepentimiento. Acompáñame al Evangelio de Mateo, al capítulo 3, versículos 1 y 2. Mira lo que dice Juan el Bautista. En aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje del Evangelio. Lo que está diciendo acá Mateo es, Dios en un acto de misericordia se ha encarnado, ha visitado, ha descendido de los cielos para anunciarnos su mensaje. ¿Y cuál es la respuesta que Él espera de ti y de mí, de todos nosotros? Arrepentimiento. Mateo 17:30. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes, en Francia, en Ecuador, en Colombia, en Perú, en España, en Suecia, donde quiera que tú te encuentres, que se arrepientan. Eso es lo que manda el Señor. El Señor ha pasado por alto el tiempo de la ignorancia, que tú no escuchaste el Evangelio, que tú no sabías y pecabas sin saberlo. Pero ahora que estás siendo expuesto al Evangelio, lo que el Señor espera de ti, arrepentimiento. Arrepentimiento. ¿Y qué había pasado con Corazín, con Betsaida y con Capernaum, mis hermanos? Ellos habían sido testigos de las obras extraordinarias de Jesús, habían sido expuestos al mensaje del Evangelio, pero ellos no se habían arrepentido. Su corazón permanecía duro como una piedra, como tal vez muchos de los que están aquí escuchando hoy
Cuando se termine este sermón, tú vas a continuar duro como una piedra, haciendo caso omiso al mensaje del Evangelio. Querido amigo y hermano que me escuchas hoy, el mensaje del Evangelio es para que usted y yo cambiemos nuestra mente, para que cambiemos nuestro camino, para que nos volvamos a Dios, para que nuestras acciones cambien, para que le demos un rumbo nuevo a nuestras vidas. Y digo un cambio de mentalidad, porque hoy en día el mundo entero está siendo engañado y bombardeado con este tema de la ideología de género, donde te dicen que no pasa nada si un hombre se casa con otro hombre, si una mujer se casa con otra mujer, si un hombre tiene atracción hacia a un niño, a una niña de menor edad, donde el hombre puede tener 3 mujeres, 4 mujeres y la mujer igual, donde los jovencitos pueden tener relaciones sexuales desde una corta edad. ¡Wow! Eso es sorprendente. Todas estas cosas están en nuestra mente y estamos siendo bombardeados por el sistema de este mundo y estamos adoptando. Muchas personas están adoptando como que es normal, como que no pasa nada. Pero la palabra de Dios nos dice cuál es el diseño de Dios, el que Él creó para nuestras vidas. Y si tú te estás acomodando a la cosmovisión de este sistema mundial caído y estás desechando el diseño original con el que fuiste creado, arrepiéntete. Arrepiéntete, abandona tus pecados, porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero a su final son caminos de muerte, dice el Proverbios 14, versículo 12. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero en su final son caminos de muerte y de perdición. La invitación del Evangelio entonces es: abandona tu pecado y vuélvete a Dios. Pero Corazín, Betsaida y Capernaum no lo hicieron y rechazaron la invitación. Ellos decidieron seguir su propio camino. Por eso dice el texto que a Jesús mirar esto comenzó a exhortarles con estas palabras porque ellos no se habían arrepentido. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, ay de ti, Capernaum, fue la expresión de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, quizá alguno que escucha el mensaje en este día me dirá: hermano, pero yo me considero una buena persona, yo no he hecho nada malo a nadie, yo me considero alguien de bien, siempre me ha gustado ayudar y no he tenido pecados escandalosos en mi vida como para que Dios me pueda condenar. Bueno, déjame decirte que la Biblia, que es la palabra de Dios, dice que todos somos pecadores y que no hay ni un solo justo en esta tierra. Romanos 3:10. Y también dice la Biblia que el que comete pecado es esclavo del pecado. Es esclavo del pecado. Por ejemplo, ¿cuántas veces usted ha mentido alguna vez en su vida? ¿Cuántas veces usted ha mentido y se ha dado cuenta que una mentira lo ha llevado a otra mentira y a otra mentira y a un engaño y a otro engaño? Y se ha vuelto un esclavo de la mentira. Se ha vuelto un esclavo de engañar, de hacer el mal. ¿Cuántos hoy en día no son capaces de perdonar o de pedir perdón cuando alguien les ha causado alguna ofensa? Y ahora lo que tienen es odio contra esa otra persona. Tienen resentimiento hacia esa otra persona que dicen: yo no quiero ni verla siquiera, ni en pintura, dicen algunos. ¿Verdad? Pues eso es pecado. No hace falta que tú seas un alcohólico, un mujeriego, no hace falta que tú tengas un pecado escandaloso. Los pecados que están guardados en tu corazón también cuentan, mi querido amigo, y Cristo los ve. ¿Sabe cuál es la evidencia de un verdadero perdón? La evidencia de un verdadero perdón está cuando tú le haces un bien a esa persona que te ha ofendido. No solamente decir: bueno, yo perdono, está bien, no hay nada en mi corazón. Pero no puedes ver, no soportas ver a esa persona que te ha hecho daño. Eso no es perdonar. Tú no te has arrepentido verdaderamente. El Señor en su mensaje vino a traer perdón de pecados. Vino a quitar las cadenas de esclavitud del pecado, pero los habitantes de estas 3 ciudades lo rechazaron. Ahora, ¿de qué pecados el Señor les decía a estas 3 ciudades que se arrepientan? Bueno, uno de ellos era la mentira y otro de ellos era la autosuficiencia. Lo vamos a mirar más adelante. Muchas personas se consideran autosuficientes y creen que no necesitan a Dios en sus vidas. Pero había un pecado muy común en aquellos tiempos para estas ciudades, para las ciudades de Betsaida y de Corazín, y era la inmoralidad
sexual. En aquellos tiempos, fíjese bien, los fariseos creían que la inmoralidad sexual era solamente llegar al acto de tener relaciones sexuales con otra persona. Y ellos lo que hacían era tomar mujeres y besarlas, toquetearlas, pero no llegaban al acto mismo de tener relaciones, al acto físico, y para ellos no habían pecado. Como no llegamos al acto, entonces eso no es pecado. Y sabe que así pasa con muchas personas hoy en día, pero especialmente con muchos jovencitos y jovencitas que hoy día andan de novios por aquí, por allá. De la misma manera ellos dicen, pero con mi novia solo nos damos besitos, nos acariciamos, pero como no hemos tenido relaciones, entonces eso no es pecado. No pasa nada, no hemos tenido relaciones físicas. No estamos pecando. Déjame decirte que de esa manera te estás engañando a ti mismo, querido jovencito o jovencita que me estás escuchando el día de hoy. Quisiera decirte a ti, querido jovencito o jovencita, que estás pensando de esta manera, arrepiéntete. Porque lo que el Señor está esperando de ti, lo que el Señor demanda de ti, si tú eres creyente, si tú eres cristiano, es que en ti hay una pureza sexual en tu corazón. Que tú puedas llegar a tener esa experiencia dentro del marco matrimonial. Si te saltas este paso, es fornicación y por lo tanto es pecado, al igual que el adulterio, al igual que las borracheras, al igual que las mentiras. Es pecado y la Biblia lo enseña muy claramente en estos pasajes que yo te voy a dar, que si tú consideras apuntarlos para que luego los puedas leer y meditar en tu casa. Primera de Corintios 6, versículo del 9 al 10, por ejemplo. Efesios 5:5 y Apocalipsis 22:15. Continuando con nuestro relato, lo que Jesús buscaba en estas ciudades es que ellos reflexionaran en su corazón, que ellos confesaran, sí, Señor, nosotros hemos pecado contra ti. Te hemos ofendido tu santidad, hemos tenido en menosprecio tu bondad y tu misericordia y nos arrepentimos de nuestra maldad. Pero muchos de ellos siguieron con sus vidas de pecado, deleitándose en sus malos caminos, amaron más sus pecados que a Dios y por eso el Señor empezó a reprenderles. Por eso el día de hoy yo te invito, en este día, a que tú medites profundamente acerca de la santidad de Dios. Que tú medites profundamente en el perdón que Dios te ofrece en este día, la oportunidad que tú tienes de hoy venir al Señor a sus pies y decirle, Señor, reconozco mis pecados, reconozco mi maldad, he pecado contra ti y me arrepiento. Y confiesas tu maldad delante del Señor. Y vienes a los pies de Cristo reconociendo que por nuestros pecados y nuestras rebeliones Él fue crucificado. Y si después de esta reflexión tú sientes que verdaderamente has vivido una vida alejada de Dios y te arrepientes, déjame decirte que el Señor te recibirá con brazos abiertos. Él perdonará tus pecados, Él perdonará tus transgresiones y ahora serás recibido en la familia de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Y mira cuán amor Él nos ha dado, que ahora seamos llamados hijos de Dios, dice la palabra. Pero si por el contrario, tú al escuchar este llamado al arrepentimiento en tu corazón, tú sientes este llamado en tu vida, sabes que estás transgrediendo la ley de Dios, sabes que estás pecando en contra de Dios, pero aún así decides vivir lejos de la voluntad de Dios, déjame decirte que más severo será el castigo que tú recibirás el día del juicio, porque hoy tienes el gran privilegio de escuchar y de ser expuesto ante el mensaje del Evangelio. Pero también tienes una gran responsabilidad, a diferencia de aquellos que nunca han escuchado el mensaje del Evangelio. Pasamos entonces de esta manera a nuestro segundo punto, y es la comparación que el Señor hace de estas ciudades. Y lo primero que tenemos que hacer es tal vez entender estas ciudades a las que Jesús está denunciando acá en el texto. Por ejemplo, en Betsaida fue una ciudad bendecida por el Señor, no solamente por ver sus milagros y escuchar sus predicaciones, sino que de allí el Señor llamó a 3 de sus discípulos, a Pedro, a Andrés y a Felipe. Esto lo puedes ver en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 44. Estos 3 hombres eran pescadores, y esto lo sabemos,
ya que Betsaida también era una ciudad pesquera. Y luego tenemos a Corazín. De esta ciudad tal vez no se tiene mucha información en la escritura, pero lo que sí podemos notar por ella es que Corazín fue una de las ciudades que rechazó el mensaje del Evangelio. Es de estas ciudades que el Señor les dijo a sus discípulos: cuando ustedes vayan a esta ciudad y no les reciban, salgan de aquel lugar y sacúdanse el polvo de los pies. Y esto era un acto como decir: nosotros vinimos a compartirles el mensaje del Evangelio, vinimos a compartirles del amor de Dios, pero ustedes lo rechazaron. Entonces nos sacudimos el polvo y nos vamos. Ahora, vemos en el texto que el Señor Jesús menciona a Corazín, Betsaida, y las compara con otras dos ciudades, que son Tiro y Sidón. Y aquí viene lo sorprendente. Es que estas dos primeras ciudades eran ciudades pertenecientes al pueblo de Dios. En estas dos ciudades, el mismo Dios encarnado, Jesucristo, visitó esta ciudad, como ya lo dijimos, pero ellos lo rechazaron, es decir, en Corazín y Betsaida. Eran ciudades bendecidas por el Señor, eran ciudades que pertenecían al pueblo de Dios. Y la comparación es sorprendente porque Tiro y Sidón, en cambio, eran dos ciudades paganas, dos ciudades que no pertenecían al pueblo judío. Y aún más, Tiro y Sidón eran dos ciudades que personificaban la corrupción y la maldad a tal punto que el profeta Ezequiel compara a uno de los reyes de Tiro con el mismo Satanás. Eso es tremendo. Había tanta maldad en esa ciudad que el mismo rey Ezequiel lo compara con Satanás. Esto lo puedes leer en Ezequiel capítulo 28, en el Antiguo Testamento. Entonces la razón por la cual estas ciudades eran tan corrompidas también era porque eran puertos marítimos. Por ahí entraba y salía gente de todo lugar y de toda clase. Habían ventas, habían tratos, prostitución, tráfico, todo lo que tú te puedas imaginar. Ya que eran dos ciudades puertarias donde se transitaba mucha gente. Pero mira lo que dice el Señor y cómo tenía a Tiro y a Sidón. En Jeremías 47, versículo 4. Son ciudades del Antiguo Testamento. Jeremías 47, versículo 4 dice: a causa del día que viene para destruir a todos los filisteos, para exterminar a Tiro y de Sidón, a todo aliado que quede, porque el Señor destruirá a los filisteos, a remanente de la costa de Catfor. ¿Cuál es la comparación entonces? Que en Tiro y en Sidón, que eran ciudades tremendas, eran ciudades que hemos visto de una maldad grande. Dice el Señor que si allí se hubieran hecho los milagros y señales que se hizo en Corazín y en Betsaida, hace tiempo que ellos se hubieran arrepentido. Hace tiempo que ellos se hubieran vuelto de su mal camino a Dios. Y en Amós, capítulo 1, versículo 19, también dice la palabra de Dios: así dice el Señor: por 3 generaciones de Tiro y por 4 no revocaré su castigo, por haber entregado todo un pueblo cautivo a Edom, sin acordarse del pacto de hermanos. Tiro, esta nación, había tomado del pueblo de Dios y los había vendido en un acto de traición en el Antiguo Testamento. Ahora, en estas otras dos ciudades, Betsaida y Corazín, que son ciudades donde el Señor ha hecho obras extraordinarias, les dice: si yo hubiera hecho estas obras allí, en Tiro y en Sidón, ellas se hubieran arrepentido. Y sabes, hermanos, en qué se resume todo esto, es en el privilegio. El privilegio de escuchar la palabra de Dios, el privilegio de ver la obra y la mano del Señor, y aún así rechazar el mensaje, te hará más responsable y recibirás mayor castigo en el día del juicio. El Señor está diciéndoles entonces aquí que en el día del juicio va a tener más compasión con personas que nunca fueron expuestas al mensaje del Evangelio que contigo que escuchas pero que rechazas este mensaje. Y quiera Dios inquietarte a cree en ti arrepentimiento para que tú puedas venir a Cristo, al único y suficiente Salvador, reconociendo tus pecados y recibas de Él el perdón y la vida eterna. Y para ti, mi hermano o hermana, tal vez que tú llevas años
esperando a que tu familiar venga a los pies de Cristo. Tú has sido testimonio para él, tú has sabido conducirte como un buen cristiano y como que tú tal vez ves en ese familiar que no pasa nada. Yo te invito a que no desmayes, que tú persistas y sigas mostrando la obra que Cristo ha hecho en tu vida, y en su día, en la voluntad de Dios, esa persona va a llegar a los pies de Cristo, rogando por perdón y misericordia. Recuerda que nuestro Señor Jesucristo fue compasivo. Él nunca dejó de seguir predicando. Él continuó por todas las ciudades de Galilea enseñando, haciendo señales, porque Él tenía compasión de estas ciudades. A los padres que están rogando por sus hijos que aún no son conversos, sigue el ejemplo de Jesús, quien a pesar de ver el rechazo y la indiferencia de estas ciudades, Él continuó enseñando, continuó predicando, continuó mostrando su amor y su bondad. Y esto nos ayuda a nosotros a perseverar, a seguir perseverando hasta el final, a cobrar ánimo en el nombre de Jesucristo, ya que Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, luego de esto, nosotros tenemos a la ciudad de Capernaum. Y se dice que en esta ciudad fue el centro de operaciones de nuestro Señor Jesucristo. Fue la ciudad donde más milagros el Señor realizó. De hecho, cuando tú lees los milagros que el Señor hizo en el Evangelio de Mateo, la mayor parte de esos milagros lo realizó en Capernaum. Es donde más Él realizó milagros. Y también sabemos que esta ciudad era una ciudad muy rica, muy próspera, a tal punto que ellos se creían que ya iban llegando al cielo incluso, por las riquezas que habían tenido. Algo así como cuando tú escuchas a personas que son caritativas, que les gusta ayudar a los necesitados y son muy buenos haciendo buenas obras. Esas personas muchas veces han llegado a decir, yo creo que con todo esto que yo estoy haciendo, yo me estoy ganando el cielo. Yo soy tan bueno que cuando yo llegue a la presencia de Dios, Él me va a perdonar porque yo he ayudado a muchas personas. Pues es de esta misma manera que estos habitantes de Capernaum pensaban. Ellos pensaban que por todas las riquezas que ellos tenían, no necesitaban de Dios. Ellos le habían puesto su confianza en las riquezas, en las obras que habían hecho, pero no estaban confiando en lo que Dios, obedeciendo en lo que Dios había mandado en su palabra. Y esta ciudad, de tal manera, era tan perversa también que se volvió arrogante y altiva y autosuficiente. Y esta ciudad, si usted se da cuenta, tiene una similitud con una iglesia mencionada en Apocalipsis, que se creía que lo tenía todo, pero el Señor les dice que, en Apocalipsis 3:17 les dice, porque dices yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Los habitantes de esta ciudad se creían buenos. Y a lo mejor ellos admiraban la obra de Jesucristo. Escuchaban sus mensajes domingo tras domingo, como muchos de los que tal vez están aquí escuchando, pero nunca esto los llevó a un verdadero arrepentimiento. Y esto es fuerte, porque la expresión que Jesucristo usa aquí, cuando les dice que hasta el Hades serás abatido, hasta el Hades descenderás, se está refiriendo al lugar de tormento, a un lugar que es antes del infierno. Cuando las personas mueren sin Cristo, no van directamente al infierno, sino que van a un lugar llamado el Hades, que es el lugar de tormento. El Señor les dice que ellos, por haber rechazado el mensaje del Evangelio, serán abatidos hasta ese lugar. Ahora mire qué fuerte cómo el Señor compara esta ciudad de Capernaum con Sodoma. Ustedes saben ¿qué ciudad era la ciudad de Sodoma? ¿Ustedes han escuchado hablar de Sodoma y Gomorra? Aún sin ser creyente, aún sin haber leído la Biblia, sin haber leído la Escritura, muchas personas conocen lo que había pasado en estas ciudades y lo que el Señor había hecho a estas ciudades en el Antiguo Testamento. Y el Señor les está comparando a Sodoma y a Gomorra, refiriéndose a los actos de inmoralidad que ellos practicaban. Y lo que Jesús les está diciendo aquí es, Capernaum, si yo habría hecho los mismos milagros en esta ciudad tan perversa, tan malvada, ellos habrían arrepentido. Yo no sé si usted sepa,
Pero se cuenta que en la ciudad de Sodoma era tan inmoral que en una ocasión el Señor manda ángeles a rescatar al sobrino de Abraham, a Lot. Y dice que estos hombres, como eran tan perversos, tenían tanta maldad, tanta depravación en su mente, comenzaron a seguir a los ángeles porque querían abusar sexualmente de ellos. Querían abusar sexualmente de los ángeles, y el texto dice que el Señor tuvo que volverlos ciegos a causa de su inmundicia y de sus pecados. Era una ciudad totalmente depravada, hermanos. De tal manera que en Génesis 13:13, el Señor dice: los habitantes de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor en gran manera. En gran manera. Y hermanos, el Señor dice, si ellos, esa ciudad, hubiesen escuchado el mensaje del Evangelio por boca de Cristo y hubieran sido testigos de los milagros de Cristo, ellos se hubieran arrepentido. Pero Capernaum, que no era una ciudad llena de inmoralidad como tal vez ellos, pero su mayor pecado fue la autosuficiencia, el creer que podían hacer las cosas sin tomar en cuenta a Dios, el Señor les dice que ellos, escuchando el mensaje y viendo a Cristo mismo, no se habían arrepentido y seguían altivos. Entonces estos habitantes de Capernaum, la gracia divina no les fue suficiente. La verdad del Evangelio no les cambió su mente, no les cambió su corazón. Ellos rechazaron el mensaje del Evangelio, rechazaron al Hijo de Dios y las advertencias frente al pecado y nunca se arrepintieron. La oferta de salvación por medio de Jesucristo no les produjo fe en sus corazones. Y esto es lo que trae las terribles consecuencias, que es el punto 3 al que vamos a continuar, a pasar. El punto 3, las terribles consecuencias. En el versículo 24, el Señor dice que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para la ciudad de Capernaum, ¿verdad? La pregunta que nosotros debemos hacerle al texto es, ¿de qué día del juicio está hablando nuestro Señor acá? ¿De qué día del juicio? ¿Sabes, hermano o amigo? El universalismo ha llevado a pensar a muchas personas que sin importar cómo tú vivas, el día que tú mueras, como Dios es un Dios de amor y de misericordia, Él no te va a condenar, porque Él es un Dios de amor. Pero la Biblia, que es la palabra de Dios, nos muestra que Dios es un Dios justo y que Él no va a pasar por alto al culpable, por inocente al culpable. Y en Romanos 3:23, la declaración de Dios sobre esta tierra, sobre todos los habitantes, es que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora quizás alguno diga, bueno, ¿quién sabe si esto va a ser así? ¿Quién sabe si el Señor verdaderamente va a condenar o no? Eso es algo que va a pasar en el futuro. Yo pienso que cuando uno muere, muere y todo se acaba. Pero déjame invitarte a que vayas conmigo al libro de Apocalipsis, al capítulo 20, y vamos a considerar algunos pasajes que nos van a ayudar a mirar lo que verdaderamente va a pasar en un futuro cuando Cristo vuelva en gloria a juzgar a esta tierra. Vaya conmigo a Apocalipsis 20. Versículos del 11 al 15. Y si usted es sensato, si usted verdaderamente es inteligente y se pone a pensar y considera la maldad que está abarcando este mundo, cuánta maldad hay hoy en día, usted verdaderamente va a llegar a la conclusión de que nuestro Dios, aquel Dios que nos creó, que es un Dios de amor y misericordia sin duda, también es un Dios justo que va a venir a juzgar como un padre cuando corrige a su hijo por haberse desviado del camino. Y mire lo que dice aquí en Apocalipsis 20, versículos del 11 al 15. Dice allí, Juan hablando, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Fíjese bien, el Señor desciende, el Señor está en su trono, y dice que la tierra y el cielo huyeron, pero no encontraban lugar donde esconderse, porque nuestro Señor lo ve todo, lo llena todo, y nadie se escapará de su mano. Y el versículo 12 dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños,
de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Oye, espérate, mi hermano, ¿no que la muerte ya, cuando el hombre muere, todo se acaba, todo se termina? Pero nuestro Dios, que es un Dios justo, no va a dejar pasar por inocente al culpable. Y si tú pecaste toda tu vida, nunca te arrepentiste y mueres, déjame decirte que en el día del juicio serás resucitado para dar cuentas delante de Dios y serás juzgado. Y dice aquí en el versículo 14, y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y mira lo que dice el 15. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Condenación eterna. Perdido por toda la eternidad para siempre. Es de este juicio que el Señor está hablando en el texto de Mateo. Y dice que en este juicio le irá mejor a los incrédulos de Sodoma, de Sidón y de Tiro, porque ellos no fueron expuestos al mensaje del Evangelio. Ellos no rechazaron el mensaje ni al Hijo de Dios. Pero los que rechazan el Evangelio, los que rechazan a Jesucristo y han sido testigos de sus señales que Él hacía y lo rechazan, dice, ustedes les va a ir peor, porque a mayor privilegio, mayor responsabilidad y consecuencias. Así que, ¿quiénes son los más bendecidos y privilegiados al escuchar el mensaje del Evangelio y lo rechazan? Serán mayormente juzgados por el Señor en el día del juicio. Quiera Dios que tú que estás escuchando el mensaje del Evangelio en este día, no lo rechaces, así como lo hicieron los habitantes de estas ciudades. Si hoy tú confiesas tus pecados delante de Dios y te arrepientes, recibirás salvación y vida eterna, porque Cristo Jesús en la cruz pagó la deuda de nuestros pecados. Y si confiesas con tu corazón que Cristo es el Señor, y confiesas con tu boca que Dios le resucitó de los muertos, entonces serás salvo. Cree en tu corazón esta verdad, porque dice el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero el que cree en él no es condenado. El que cree en él, en Cristo. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y nosotros, amada iglesia, que tenemos este hermoso privilegio de escuchar el mensaje del Evangelio domingo tras domingo, que hemos visto cómo Dios ha ido obrando en muchas vidas, en muchos hogares, no desmayemos. Sigamos adelante, puestos los ojos en Cristo, aguardando la esperanza gloriosa de nuestra salvación, viviendo en consecuencia de esa gran y inmerecida gracia, dando gloria a Cristo en todo, honrándole. Y para aquellos que ya han escuchado el mensaje del Evangelio, que tal vez han sido testigos de su poder y de la obra que el Señor hace en muchas vidas, pero aún así no te has arrepentido de tus pecados y decides continuar tu vida en desobediencia a la voluntad de Dios, mis palabras se quedan cortas, mi querido amigo, a lo que nos dice Hebreos en el capítulo 10, del versículo 26 al 31. Y voy a citar este texto y con esto daré terminada mi predicación. Dice Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 31. Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad del Evangelio, tú ya has recibido y decides continuar pecando deliberadamente, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios, el que ha pisoteado a Cristo, el que se ha burlado del Evangelio?
y ha tenido por inmunda su sangre, la sangre del pacto por la cual Él fue crucificado, y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Si tú has escuchado el mensaje del Evangelio en este día y haces caso omiso y decides continuar tu vida, seas que te llames cristiano o no, y no hay un cambio en tu vida, en los patrones pecaminosos de tu corazón, déjame decirte que en el día del juicio será más tolerable el castigo para esas ciudades o para esas personas que nunca fueron expuestas al Evangelio que a ti que dices ser cristiano y no estás obedeciendo la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos, a examinar nuestros corazones, a arrepentirnos verdaderamente y a caminar conforme a lo que el Señor nos manda. Que el Señor les bendiga. Acompáñenme en orar. Oh Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, quiero darte gracias porque tú has sido bueno en gran manera y misericordioso con nosotros. Ciertamente, Señor, cada día pecamos, cada día fallamos, Señor, porque no somos capaces de cumplir a cabalidad tu palabra y tus mandamientos. Aún hay odio en nuestro corazón. Aún hay pecados ocultos, mentiras, envidias, chismes, blasfemias. Aún hay actos de desobediencia, Señor amado, en nuestras vidas, en muchos de nosotros que nos decimos ser cristianos y ofendemos tu nombre y ofendemos el Evangelio y somos de mal testimonio hacia muchas otras personas que, pudiendo ver la luz de Cristo, no les dejamos. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestras desobediencias. Confesamos nuestros pecados delante de ti y rogamos que por medio del sacrificio de Cristo tú nos limpies. Limpia nuestro corazón, Señor. Y para aquellas personas que por primera vez escuchan el Evangelio y que, Señor, tú has redarguido sus corazones, que tú les haces un llamado al arrepentimiento, a abandonar su vida de pecado, Señor. Si tú lo estás haciendo ahora, yo te ruego que tú les ayudes, que tú les socorras, que tu Espíritu Santo redarguya sus vidas y que ellos puedan tomar un rumbo distinto y puedan correr a los brazos de Cristo en arrepentimiento y fe, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, por tu misericordia y tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga y que tengan buena semana. Si abatido y cansado estás del pecado, el peso cargar, Cristo te llama. Si al final del camino estás y sedienta tu alma está, Cristo te llama. Deja atrás tu vergüenza y error, ya no esperes y ven hoy, Cristo te llama. Gozo por tu dolor cambiará, y nueva vida Jesús te dará, Cristo te